Los seres humanos por naturaleza tendemos a culpar a Dios por las cosas malas que pasan en este mundo o por las cosas malas que nos pasan a nosotros. Pero la semana pasada vimos cómo Dios creó todas las cosas, ¿se acuerdan? En un estado de perfección. Dice Génesis 1 que Dios creó todo y vio que todo era bueno en gran manera. Y Eclesiastés 3:11 dice que todo lo hizo, ¿se acuerdan? Hermoso en su tiempo. Fue el hombre, su desobediencia, su pecado, quienes echaron todo a perder. Se les dijo claramente: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán, perecerán. Ese día se van a morir. Dios quería que el hombre se muriera, no le advirtió al ser humano para que no comiera, pero él comió y él murió a pesar de que no era lo que Dios quería. Dios en su soberanía no nos creó para eso, pero el hombre desobedeció y tuvo que enfrentar sus consecuencias. El hombre fue completamente responsable, pero es la especialidad del ser humano echarle la culpa a otros y sobre todo echarle la culpa a Dios, hermanos. Búsquenme en Génesis 3:8. El hombre y la mujer se acaban de rebelar, acaban de comer, sus ojos fueron abiertos, vieron que estaban desnudos, dice el 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, como niños, hermanos. Cuando rompieron algo, cuando hicieron una travesura, dicen: cuando llegue mi papá, y luego oyen que llega el papá, oyen que llega la mamá, y a correr, hermanos. Así el hombre, en lugar de reconocer su error, de dar la cara, de decir: yo pequé, yo tuve la culpa, se echó a correr. Por eso las personas, hermanos, no quieren acercarse a las congregaciones a escuchar la palabra de Dios. Vas a sus casas y les quieres predicar y no quieren que les prediques porque ellos saben que no están bien delante de Dios, hermanos. Ellos dicen que sí, no, yo no he robado, no, yo no he matado, no, yo soy bueno, pero ellos saben que se las deben a Dios. Y no vienen a escuchar la palabra de Dios porque no quieren la luz de la palabra que va a exponer sus malas obras. Dice la Biblia: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, dice Juan 3:20. Ellos se pueden esconder toda la vida y decir que son buenos y que no necesitan de la palabra, pero al final van a morir. Y por más que se hayan escondido y por mejor que se hayan escondido y por más buenos pretextos que pusieron para no dejar que les predicaras o para no venir a una congregación, el día que se mueran, se van a presentar delante del Dios al que le estuvieron huyendo toda la vida. Y le van a tener que dar cuentas. No se van a poder escapar. Dice el versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ahora, ¿Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí sabía, hermanos. Pero Dios quería que Adán dijera: es que comí del árbol, te desobedecí. ¿Pero qué dice Adán? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos en este verso que el miedo y el temor vinieron también como una consecuencia por causa del pecado.
Cuando usted siente miedo, cuando usted está aterrorizado, ese miedo que paraliza, ese temor que no deja dormir a los niños, eso no es de parte de Dios. Y por eso una y otra vez en su palabra, Dios nos dice a nosotros, sus hijos, no temas. No temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo. No temas, yo estoy contigo. Adán debió de salir y de decirle, comí del árbol que me dijiste que no comiera. Te desobedecí. Pero en lugar de eso dice, oí tu voz y tuve miedo. Ahora, con esto aprendemos otra vez lo mismo. El ser humano tiene, ¿qué cosa? Miedo. ¿De qué? De la palabra de Dios. Adán vio a Dios y tuvo miedo, o oyó su voz. Oyó su voz, hermanos. Y la gente cuando escucha que estamos predicando y saben que es la palabra de Dios, dicen, patitas, ¿para qué las quiero? Y corren porque oyeron su voz y tuvieron miedo, hermanos. El mundo, por más que se burle de nosotros y que nos menosprecie y lo que quieran decir, tienen miedo de la palabra que nosotros predicamos. Por eso mucha gente viene a las congregaciones y luego se van. ¿Por qué? Porque oyeron su voz y tuvieron miedo, dijeron no. Y por eso van a otras congregaciones donde le dicen, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va. Y dicen, aquí sí me gusta, pero esa no es la voz de Dios. Cuando escuchan que se arrepientan, cuando escuchan que Dios no puede ser burlado, cuando escuchan sobre la santidad de Dios, sobre su juicio, sobre su ira, sobre su soberanía, que Él no va a tener por inocente al culpable, dicen, ay no, ahí no me gusta ese lugar, ahí predican muy no sé cómo. Lo que pasa es que oíste su voz y tuviste miedo. Y Adán dice, yo tuve miedo porque estaba desnudo. Esa es la condición del ser humano delante de Dios. Puedes traer ropa y arriba chamarras y abajo playeras, pero espiritualmente, delante de Dios y delante de su palabra, las personas están desnudas. Tus supuestas buenas obras, tu apariencia de piedad, lo que piensas de ti, lo que ves en el espejo, lo que los demás piensan de ti, a Dios no le importa. Dios te muestra tal cual eres. Y dice Hebreos 4:12, no lo busquen, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, sabe los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Desnudos, hermanos. Si uno le echa la luz a unos encuerados que andan ahí en la oscuridad y dice, ¿quién anda ahí? ¿Qué van a hacer? A correr y a esconderse y a taparse. Pues vayan con la Biblia y díganle, le hablo la palabra de, no, que no tengo tiempo, no, que yo ahorita no, que yo tengo una religión, no, vámonos de aquí. Delante de la palabra de Dios temen, saben que son culpables y se sienten desnudos, evidenciados. Estos estaban avergonzados. El ser humano está avergonzado porque sabe su pecado, su condición. Nosotros nos podemos mostrar ante los hombres de una manera, ¿verdad? Y tener cierto respeto, aún siendo cristianos. Pero si ahorita, hermanos, ponemos un proyector
y en el proyector empezamos a ver imágenes que alguno de ustedes tuvo en su cabeza a lo largo del día, a lo largo de la noche, en sus sueños. Y si empezamos en la bocina a escuchar sus pensamientos y las intenciones de su corazón, por qué hacen lo que hacen y qué piensan de los demás, hasta de sus parejas, de sus hijos, de los hermanos, del pastor. Y digo, a ver, ¿con quién empezamos? A ver, el hermano tal. Proyecten. ¿Cuánto va a durar aquí? ¿Cuánto tiempo se va a quedar aquí? Así la palabra nos muestra tal cual somos. Y nuestra conducta, muchas veces, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, las intenciones de nuestro corazón, y estoy hablando de cristianos, son vergonzosas. Pero damos una apariencia, pero Dios nos conoce, tal cual somos. Dice el versículo 11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Miren, hermanos, aquí Dios le puso las cosas tan fáciles a Adán, porque él no quería confesar su pecado, se andaba haciendo loco. No, que tengo miedo, no, es que estoy desnudo. A ver, comiste del árbol que yo te mandé que no comieras. ¿Qué tenía que decir Adán? Sí, ya nada más tenía que decir eso, hermano. Así de facilito se la puso. No más dime que sí. Yo a veces le digo a mi hijo, a los dos, pero el otro día le decía al mayor, a ver, ven para acá. ¿Qué pasó? ¿Te portas bien o mal? Más o menos. No. ¿Bien o mal? Pues no sé tú, ¿qué dices tú? No. ¿Bien o mal? Mal. Eso era todo. Aquí Adán tenía que decir, sí comí, Señor, te desobedecí, te fallé, he pecado, merezco morir, fui un necio, fui un malagradecido. Perdóname, Señor. Dijo el hijo pródigo, Padre, dijo, voy a decirle a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tratado como uno de tus hijos, trátame como uno de tus jornaleros, una actitud de arrepentimiento. Dios le está ofreciendo a este mundo la salvación de su alma, pero para que ellos la reciban, primero tienen que reconocer, ¿qué cosa? Que son pecadores. Y a veces vamos y le predicamos a la gente y decimos, ¿usted quiere ser salvo? Sí. ¿Se quiere al infierno? No. ¿Cree que Jesús vino a salvarlo? Sí. ¿En qué momento lo estás confrontando con su pecado? Él tiene que confesar antes de que Jesucristo es el Señor, antes de que Jesucristo es el Salvador, que Él es un pecador que merece la ira de Dios. Tiene que reconocer que es culpable delante de Dios. Si aún nosotros, teniendo el Espíritu Santo, Pablo, que era apóstol, escribió en Romanos 7 y dice, yo reconozco esto, yo hallo esta ley, que el mal está en mí. Siendo apóstol y teniendo el Espíritu Santo, cuán malvados no serán los que no lo tienen, hermanos. Tienen que reconocer esa maldad. Alguien que cree que no tiene pecado, no necesita que paguen por su pecado. Pues él no tiene, ¿qué van a pagar? Alguien que se cree bueno y justo no necesita ser librado de la ira de Dios. ¿O sí? No, si yo soy bueno y justo,
¿Por qué Dios está enojado conmigo? Lo primero que tiene que entender es que es culpable y ahí lo está llevando Dios. Ahora, ¿qué hizo Adán cuando por fin ya lo pusieron en jaque? ¿Comiste o no comiste? ¿Qué hizo Adán? Le echó la culpa a Dios. Y el hombre respondió: la mujer que me diste. La mujer que me diste. Dice por ahí un canto que cantan, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Si una señorita está a las 3 de la mañana alcoholizada, semidesnuda, media inconsciente y abusan de ella, dice, no es mi culpa. No estamos diciendo que el abusador no vaya a ser culpable, claro que es culpable, pero ella también tiene culpa. ¿Qué anda haciendo a esas horas, en ese lugar, en ese estado y vestida de esa manera? Ahora aquí dice Adán, la mujer que tú me diste. Mira, Señor, en primer lugar, no te voy a decir que fallé, te le voy a empezar a dar vueltas. Lo que pasó aquí es que la mujer, ¿a quién le echó la culpa primero? A la mujer. Que tú me diste, ¿de quién es la culpa si él se la había dado? Dios. ¿Qué hiciste, Adán? ¿Comiste? No, espérame, Señor. No es así, es como que yo comí, yo soy malo, yo te desobedecí. No. Mira, fíjate bien, te voy a explicar, Señor. La mujer que tú me diste, ¿para qué me la diste? Yo estaba solo, aquí andaba bien, poniéndole el nombre a los animales, pero tú dijiste, no es bueno que lo... mira nomás ahora lo que nos pasó. No es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer, ¿para qué me la haces? Yo no te la pedí. Yo no te pedí esa mujer. Tú me la diste por compañera, ella me dio y yo comí. Aceptó su culpa después de haberla negado 2 veces. Primero es ella, luego es Dios, y luego ya el último, pues sí, fui yo también. Pero no fue tanto mi culpa. Dios les advirtió, hermanos, y les dijo, no vayan a comer de eso, porque si comen se van a morir. Y ahora que comieron, y ahora que murieron, primero espiritualmente y después van a morir físicamente con la misma muerte que pasó a todos los hombres, resulta que la muerte fue culpa de Dios. Era la voluntad de Dios, según este pensamiento, que el hombre muriera, y por eso le dio al hombre a la mujer, para que la mujer le diera y se muriera. No, hermanos. La semana pasada comenzamos hablando de la tragedia que pasó allá en Texas. ¿Se acuerdan? En Estados Unidos, campamento Mystic, 4 de julio. En 45 minutos el río sube 8 metros y arrasa con todo y se lleva un montón de niñas. Y la gente empieza a decir, es que Dios, ¿cómo puede haber un Dios bueno? No, es que Dios ya se las quería llevar. Él es soberano, y otros no, yo por eso digo que no hay Dios. ¿Cómo Dios va a permitir eso? Y otros, no, es que Dios se las quiso llevar porque necesitaba ángeles allá arriba. ¿Fue su voluntad? No. Fíjense bien, hermanos. ¿Dios quería que el hombre muriera en el jardín del Edén? No. Pero murió por culpa de él mismo. ¿Dios quería que estas niñas murieran? Y ahí es donde entra la duda. Y uno dice, pues no, yo pienso que no, ¿verdad? Pero si no quería, entonces ¿por qué murieron? Porque al final de cuentas Dios es soberano, ¿o no es soberano? Entonces pasa lo que Él quiere. Y si se murieron, entonces ¿qué es el que Él quería? Y si se murieron y Él no quería, entonces no es soberano. Y empieza el hombre a darle vueltas y a confundirse y a no entender, y muchos por eso al no entender hasta ateos se hacen, se vuelven locos, se salen de la iglesia, se amargan contra Dios.
Fíjense bien lo que les voy a decir, hermanos. El 3 de julio, un día antes, a la 1:18 de la tarde, aproximadamente 12 horas antes de la tragedia, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos emitió alerta de inundación para la zona y no evacuaron. Otros campamentos que estaban cerca evacuaron, vieron y dijeron, están avisando. Si estás en un campamento a la orilla del río, pues yo creo que tienes que estar pendiente de eso, ¿no? Y unos campamentos dijeron, mira, están avisando que hay riesgo de inundación, vamos a evacuar, y se empezaron a ir. Y dicen los de esos campamentos que cuando vieron lo que pasó y cómo arrasó en todos los lugares donde ellos estaban, dijeron, mira lo que nos hubiera pasado. Bueno, estos del Mystic, yo no sé si no creyeron que se fuera a inundar, ignoraron el aviso, lo menospreciaron, no estaban al pendiente del servicio meteorológico, pero les avisaron que se iba a inundar, se quedaron y se inundó. ¿Cómo podemos decir que Dios se las quiso llevar? Tenemos que dejar, hermanos, de culpar a Dios de todo lo que pasa en este mundo. Y decir, mira Dios, ¿y por qué las niñas? ¿Y cómo Él? ¿Y si Él fuera bueno? ¿Y por qué permitió? ¿Y Él decidió? ¿Y quería ángeles? No. Hubo una advertencia previa. La ignoraron y tuvieron que enfrentar las consecuencias. ¿No es lo mismo que en el jardín del Edén? Es lo mismo. Hubo una advertencia, la ignoraste, vinieron las consecuencias. ¿Dios quería eso? No. Tenemos que darnos cuenta de nuestra responsabilidad. Después de la caída, hermanos, en Génesis 3, vemos a Caín matando a Abel en Génesis 4. Pregunta, ¿Caín mató a Abel porque Dios se lo quería llevar? No, Caín mató a Abel porque Dios decidió en su soberanía que Caín matara a su hermano. No, Dios necesitaba otro ángel porque el diablo le había quitado una tercera parte, entonces dijo, necesito ángeles, y quiso que mataran a Abel. No, vino el pecado, se contaminó todo y los hombres empezaron a matar unos con otros. Los animales empezaron a atacar entre ellos, empezaron a atacar a los humanos empezaron a matar animales. Ahí están las carnicerías como evidencia de eso. Pero no fue plan de Dios, hermanos. Hace poquito vimos una noticia, iban 3 jovencitas alcoholizadas, a exceso de velocidad, iban a celebrar el cumpleaños de una de ellas, creo que en Tampico, y chocaron y se mataron. ¿Dios se las quiso llevar? No. Es que Él es soberano y decidió que no. ¿Necesitaba ángeles? No. Ellas tuvieron su responsabilidad. Si tú tienes diabetes y te la pasas tomando coca como agua de uso, y de rato te mochan un pie y luego la pierna y luego la otra y luego te están dializando, ¿Dios planeó eso para ti? En su soberanía Él dijo, voy a hacerle esto, a ver, otra pierna que le mochen, otra vez para que se vaya en un cajón de niño y le salga más barato. No, hermanos, Dios no es así. Te la pasas saturando tus venas de grasa, comiendo chicharrones, cosas que sabes que te hacen mal. Y de rato te da un infarto. Dios te quiso llevar. Por eso te dio el infarto, ¿ah? Porque Dios te quiso llevar. O Dios necesitaba un ángel chicharronero y por eso te llamó. No, hermano, nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos, nosotros hacemos cosas desagradables delante de Dios,
no cuidamos nuestros cuerpos, no cuidamos las decisiones que tomamos y después enfrentamos cosas que no nos gustan y culpamos a Dios. Fíjense, mi suegro muere el 19 de febrero del año pasado. Desde unos 10 años atrás, más o menos, yo le calculo, pasaron un día unas enfermeras del CONALEP, les hicieron una prueba de azúcar y le dijeron, usted tiene diabetes, trae 170. Y él dijo que no era cierto, que él no tenía diabetes. Manejaba una presión arterial promedio de 190. Y le decíamos que estaba muy mal, que tuviera mucho cuidado, que se podía de repente azotar, y él decía que se sentía bien. Después de mucho tiempo, se sintió mal. Le dieron medicamentos, y mi esposa está de testigo, mi suegra también, no se los quiso tomar. Le dieron una dieta y no la quiso hacer. Finalmente muere de un paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo vamos a ser tan ingratos para decir que Dios se lo quiso llevar? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y me decía mi esposa, es que Dios se llevó, ¿por qué se llevó a mi papá? Y yo le digo, es que no se lo llevó. ¿Cómo no? Pues si Dios dice la Biblia que Él da la vida y Él... Sí, pero tiene un contexto eso. Si nosotros no nos cuidamos y nos morimos... Dios me quiso llevar, les decía la semana pasada, me subo a un edificio ahorita 20 pisos y me aviento, Dios me quiso llevar. No, hermanos, no. Dios es bueno, Dios no es ese que ustedes piensan, que en la mañana sale el sol y dice, a ver, ¿a quién mato? A ver, hermano, pum, usted se muere. ¿A quién más mato? Ay, me gusta matar. A ver, voy a echar cáncer a los niños, cáncer. ¿Qué es eso, hermanos? Por eso no le alaban, por eso no le oran, por eso van y oran y dicen, pues, ¿qué le digo? Porque le tienen así como cierto recelo. Y aún así, ¿cómo Dios le concedió a mi suegro tantos privilegios, hermanos? Una fiesta de despedida sin nosotros saber, después de haber comido, acostado en su cama y en paz. Y en vez de ver todo eso que Dios le concedió, nos podemos llegar a molestar, a amargar y decir, ¿por qué se lo llevó? Hay personas en la Biblia a quienes Dios les quitó la vida como un juicio, sí. A los hijos de Aarón en Levítico 10, por si no han leído la historia, la pueden leer de tarea. 2 sacerdotes entran, ofrecen fuego extraño y Dios los mató ahí. A Usa en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, ¿se acuerdan cuando andan transportando el arca? Y Usa la toca y Dios ya les había dicho, no toquen el arca porque se mueren. La toca y se murió. Lo mismo, consecuencias. Ellos ofrecieron el fuego extraño. Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, ¿se acuerdan? Se murió Ananías y luego se murió Zafira. Dios los mató como un juicio. Pero no todas las personas que se mueren es porque Dios hizo un juicio contra ellos. No. Si Dios nos matara, hermanos, cuando nosotros pecamos, ¿quiénes de aquí vendrían el otro miércoles? Ni yo. Entonces no es así. Dios lo permite, sí, Dios lo sabía, sí, pero no era lo que Él quería. La gente muere por causa del pecado que entró al mundo por la desobediencia del ser humano. Por eso las cosas están así. Cuando Jesús, hermanos, llega donde estaba Lázaro, ¿se acuerdan ahí en Juan capítulo 11? No lo busquen. ¿Qué hace Jesús cuando ve que todos están ahí, que Lázaro ya está muerto? El versículo más corto de la Biblia, ¿qué dice? Jesús lloró. ¿Por qué lloró?
Si el Padre había decidido en su soberanía que ya era hora de llevarse a Lázaro. El Padre quiso un angelito y por eso llevó a Lázaro. ¿Por qué Jesús llora? Jesús llora porque ve lo que el pecado le hace al ser humano, cosa que Dios no quería. Y después Jesús, ¿qué hizo con Lázaro? Lo resucitó. ¿Qué quiere Dios? ¿Que estemos vivos o que estemos muertos? Pues Él quiere que estemos vivos. Ahora, ¿cuál era la voluntad aquí de Jesús? ¿Que viviera o que muriera? Que viviera. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que viviera, es la misma. Acuérdense que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si no fuera la voluntad del Padre que Lázaro viviera, entonces estaríamos hablando de que Jesús estaba haciendo cosas que contradecían al Padre. ¿Sí me entienden? El Padre dice, es hora de irnos, Lázaro, ya te quiero para acá, necesito un ángel, decidí en mi soberanía. Y luego llega Jesús y dice, no te voy a dejar. No es así. El Padre no quería que muriera, Jesús no quería que muriera y por eso lloró y por eso lo resucitó. ¿Por qué muere entonces? Por causa del pecado que vino al mundo y que pasó a todos nosotros por cuanto todos pecamos. Lo mismo con las enfermedades. Hay ejemplos de enfermedades que recibieron algunas personas que fueron castigos de Dios. María, por ejemplo, la hermana de Moisés, en Números 11, se burla, ¿se acuerdan de la esposa de Moisés? Y le viene una lepra. Números 12, perdón. El rey Usías, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, anda haciendo cosas que no le correspondían y le viene una lepra. La ceguera que vino a un brujo en Hechos 13, ¿se acuerdan que Pablo anda predicando y el brujo no quería y queda ciego el brujo? Fueron juicios de Dios, fueron castigos de Dios, pero no todas las enfermedades son castigos de Dios. Y como ejemplo vimos la semana pasada que el ciego de nacimiento de Juan 9 le dijeron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y dijo, no fue que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Pero entonces, ¿por qué se enfermó? Por lo mismo que se enferman todos. ¿Son consecuencia las enfermedades del pecado? Sí, pero no del pecado personal. Son del pecado como tal que entró al mundo. Toda enfermedad, toda muerte es consecuencia del pecado, pero no del pecado específico que haya cometido esa persona. Y hay otras enfermedades que son propiciadas, son causadas por la misma persona, por los malos hábitos alimenticios, por falta de ejercicio, por alcoholismo, por tabaquismo, cuánto cáncer hay, ¿verdad?, en los pulmones por fumar, cirrosis por tomar, diabetes por los refrescos. Esas son aparte. En todos esos casos no es culpa ni voluntad de Dios, ni esas muertes, ni las enfermedades. Cuando viene Jesús, hermanos, fíjense bien, ¿qué hacía Jesús con los enfermos? Entonces, ¿cuál sería la voluntad de Jesús? ¿Que estemos enfermos o que no estemos enfermos? Que estemos sanos. ¿Cuál será la voluntad del Padre? ¿Que estemos sanos o enfermos? Que estemos sanos. Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Por culpa del pecado que vino al mundo. Estamos en un mundo contaminado por las consecuencias del pecado. Pero cuando Jesús viene, levanta a los muertos y dice, esto no era lo que yo quería. Y cuando Jesús viene, sana a los ciegos, sana a los sordos, sana a los leprosos y dice, esto no es lo que yo quería. Libera a los endemoniados y dice, esto no es lo que yo quería. Son consecuencias de su rebelión, de su maldad, de su pecado, y lo hizo como una demostración de lo que va a hacer cuando Él regrese con todos,
¿Cuántas personas, cuando venga Jesús, que ahorita están muertas, van a quedar muertas? Ninguna. Van a resucitar buenos y malos, justos e injustos para ser juzgados. Ahora, entre todos los creyentes, ¿cuántas personas va a haber enfermas cuando Jesús venga? Ninguna. Porque no era la voluntad de Dios ni la enfermedad ni la muerte. Por eso vino Jesús, dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo va a querer el Padre castigarnos con enfermedades y muerte y el Hijo nos anda resucitando y sanando? No. Dios es bueno y Él lo hizo todo perfecto, todo hermoso en su tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando le pregunta a la mujer? Versículo 13, estamos en Génesis 3. La mujer aceptó su culpa. Versículo 13, Génesis 3. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, ¿qué dijo, hermanos? La serpiente me engañó. Y comí. Primero Adán, no, pues fue ella. Y luego ella, a ver tú, no, pues fue la serpiente. Y luego la serpiente dijo, ah, caray, vamos a empezar otra vez. Mejor ahora pregúntenme a mí primero. La serpiente me engañó. Típico del ser humano, y esto se da más entre creyentes, porque los creyentes ya no tan descaradamente culpan a Dios, pero entre los creyentes muchas veces le echan la culpa de lo malo que ellos hacen y de las consecuencias malas que causaron sus malas obras. ¿Le echan la culpa a quién? Al diablo. ¿Qué hizo, hermano? El diablo me engañó. El diablo se me metió y por eso adulteré y engañé a mi esposa, porque el diablo fue. No, el diablo fuiste tú. Echarle la culpa al diablo por nuestras tonterías es una excusa muy vieja. No culpes que fue el diablo. No, es que el diablo, me enojé, es que el diablo, no, ¿cuál diablo? Al diablo con eso. Ahora, por otro lado, decir que la serpiente lo había engañado era también una forma de Eva de culpar a Dios, porque ¿quién dejó que la serpiente anduviera ahí? Dios. Dijo, a ver, esta serpiente que tú pusiste aquí, hombre, ¿para qué andas poniendo estos animales tan tremendos y cizañosos? Y ahí vienen, ay, que si ya comiste, yo estaba a todo dar, yo te quería obedecer, pero me pones aquí estos animalejos. Y todavía, hermanos, en nuestra ignorancia, cuando estamos leyendo esta historia, y con esta misma tonta y caída naturaleza de culpar a Dios, de culpar al diablo, muchos, no sé si les ha pasado por la cabeza, se preguntan, si ya sabía Dios que iban a pecar, ¿para qué les dejó el árbol ahí? ¿Alguien ha pensado eso? Sí. ¿Para qué les dejó el árbol ahí, hombre, Señor? Tanta muerte y llanto y dolor. Si ya sabías, Señor, ¿a quién estamos culpando? A Dios. Y dice Dios, ahora resulta que porque yo dejé el árbol ahí, ahora resulta que porque yo dejé que la serpiente anduviera ahí, ahora resulta que porque yo te di a esa mujer por compañera, tú tienes la responsabilidad. En esta historia de la Biblia, el malo es el hombre. Dicen, pues el diablo también, sí, pero el hombre quiso hacerle caso al diablo. La muerte, las enfermedades, los desastres naturales, los terremotos, todo vino como consecuencia de la maldición a este mundo por causa del pecado, hermanos. La tierra está maldita. ¿Sí sabían eso? Sí. Por eso el creyente verdadero debe aborrecer el pecado. Miren nomás lo que hizo.
Y miren nomás lo que hace nosotros, al grado que nos hace culpar a Dios y culpar al diablo. ¿Por qué dejaste el árbol y la serpiente? ¿Y por qué te lo llevaste? No. Dice el versículo 17, estoy ahí mismo en Génesis 3. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Aguas con obedecer a sus mujeres, hermanos. No se crean, si háganles caso, pero fíjense que esté conforme a la palabra, a su consejo. Sí, porque aquí le dijo que comiera y Dios ya había dicho que no. Entonces, si la esposa da un consejo bueno, vamos a analizarlo con la palabra, pero si está contradiciendo la palabra, aguas. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Porque hay terremotos, tsunamis, volcanes haciendo erupción y todo, porque Dios está viendo, a ver, voy a sacudir acá, voy a levantar un tsunami para arrasar aquí, a ver, quiero temblar esta ciudad, que se caigan los edificios, muévele, que se caigan, que se mueran, a ver, ahora cáncer, ¿qué mal les he hecho? Una pandemia, les voy a echar pandemias, y ¿con qué mal los mato? Ese es Dios, hermanos. No, dice, es por tu culpa que está todo esto así. El hombre comenzó a matar a los animales empezaron a matarse entre ellos, a matar al hombre, a atacarlo. Los hermanos empezaron a matar, Caín contra Abel, empezaron las guerras. Las parejas se comenzaron a pelear. Envidias, celos. Los hombres empezaron a tener de a dos, ¿verdad? Porque los hijos empezaron a portar rebeldes con los padres. Imagínense desde cuándo. Los terremotos, los tsunamis, los volcanes. Pero Dios, hermanos, hizo un plan para restaurar todas las cosas a como estaban antes. Ese es el plan. Las resurrecciones y sanidades, ya dijimos, fueron una muestra de lo que va a hacer. Acuérdense que en el principio todo está perfecto. Cuando venga Jesús todo va a estar perfecto. Ahorita estamos en medio, pero estamos esperando que Él venga. Estamos esperando que se culmine el plan de Dios, que primero fue enviar a su Hijo, que muriera por nosotros, ascendió a los cielos después de haber resucitado al tercer día y de haber pagado por nuestros pecados, y va a volver otra vez y va a restaurar todo a como era antes. Hasta que eso pase, vamos a seguir viviendo consecuencias del pecado. Vamos a experimentar en esta vida dolor, enfermedad y muerte como todos los demás. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo mundo y estamos en los mismos cuerpos, contaminados por el pecado. Aún los cristianos vamos a padecer más que los del mundo, porque aparte de morirnos y aparte de enfermedades, aparte vamos a padecer persecución y desprecio, odio por causa de la palabra de nuestro Señor. Como si no fuera suficiente ya todo lo demás. Pero la palabra, hermano, nos asegura que va a valer la pena. Búsquenme Romanos 8:16, y aquí ya vamos a acabar. Dígale a su carne, ya vas a descansar. Prepárate para un maratón de Netflix. Romanos 8, versículo 16. Fíjense bien, vamos a vivir todas estas cosas malas que están pasando en el mundo por causa del pecado, por culpa del ser humano, cosas que no eran la voluntad de Dios. Pero si permanecemos fieles en Cristo, con la esperanza puesta en Él, con los ojos puestos en Él, todo lo que padezcas en esta vida, si lo soportas, va a valer la pena. Dice verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos y coherederos ¿de qué? De lo que va a pasar en el final, hermanos.
Ahora, y hay una cláusula y dice, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Se refiere a la muerte o a las enfermedades? No, se refiere al rechazo del mundo por causa de su palabra. Si tú eres un verdadero cristiano y el Espíritu de Dios está reposando sobre ti, el mundo te va a aborrecer como aborrecieron a Cristo Jesús. Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuándo? Cuando Él venga y recibamos ese cuerpo nuevo. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente, todo lo que vivimos, pérdidas, dolores, enfermedades, muerte, terremotos, no son nada comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nuestro Señor, hermanos, comparó nuestra vida con una mujer que está dando a luz. Toda la vida son todos esos dolores que tiene la mujer, ¿verdad? Que le duele y que ya no aguanta y que dice, mátenme, que ya no puedo. Pero cuando sale el niño, ¿qué pasa? Todo se le olvida y le da un beso al niño y se sonríe con el niño. Y si le dicen, ¿valió la pena? Sí, valió la pena, mira nomás. Y Dios dice, nosotros vamos a padecer muchas cosas en esta vida, en nuestros cuerpos, y que depresiones y ansiedades, dolores, miedos, enfermedades y aún la muerte, pero todo va a valer la pena y no va a ser nada comparado con lo que viene, hermanos. Dice el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación, fíjense bien, el mundo y todo lo que Dios creó están esperando algo. Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y uno dice, a ver, creación, pues si ya estoy aquí, regocíjate. Y la creación dice, ¿tú? No, tú no. Yo estoy esperando que te den un cuerpo nuevo. Porque nosotros en estos cuerpos que estamos, lo único que le hacemos a la creación es mal. Contaminamos los ríos, tumbamos los árboles y no nos importa. Los pajaritos están en el bulevar y tal, pero como echan sus necesidades, ve ahí a la banqueta, ponen negocios y a ver un cohete, vaya a volar, órale pájaros, pasa un perro y le dan 2 escobazos y eso es el ser humano, hermanos. Y la creación dice, yo ya no los aguanto. Estoy esperando que ya venga el Señor para que los transforme. Porque la creación, dice el versículo 20, fue sujetada, a vanidad. Y aquí se refiere a que estuvo sujeta bajo una maldición, que es lo que vimos ahorita en 3:17. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios la maldijo, pero con la promesa de que iba a venir un Mesías, la simiente de la mujer que iba a herir a la serpiente en la cabeza. Verso 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahorita cómo está la creación en esclavitud, vean los mares cómo están de contaminados, los ríos todos apestosos, todos revueltos, todo está lleno de basura, la tierra cómo está. Porque sabemos, fíjese bien lo que dice el 22, por si pensaba usted que nomás nosotros estábamos gimiendo en este mundo, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aquí no se refiere a toda la creación, a nosotros gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ¿verdad? Como decía por ahí un rezo católico. No, se refiere a los mares, a la tierra, al cielo. Allá en México, ¿cómo está el cielo, Gaby? Dicen en la mañana, hoy no salga, está todo bien radioactivo. Pues está todo, y dice que la tierra está esperando, está gimiendo. ¿Y cómo está la creación? Dice, y aún está con dolores de parto hasta ahora, igual que nosotros,
metafóricamente. Ahora, la tierra no está sufriendo porque la tierra hizo algo malo. La tierra está sufriendo por culpa de nosotros, porque nosotros somos los malos de la historia. Hay un terremoto y ¡ay! Es que Dios, no es Dios, es que la tierra, mugre tierra, ¿para qué se mueve? No, dice la tierra eres tú, ya no te aguanto. Estoy bajo maldición por culpa de tu pecado. Dice el 23, y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Ven? La condición real de un hijo de Dios gimiendo. ¿Por qué? Pues es que me duele esto, me duele el otro, porque soy malvado, porque quiero hacer lo bueno y no puedo, quiero estudiar la Biblia y ni la abro, quiero orar y no sé qué decir, quiero servir y no sé ni cómo, quiero amar y los hermanos me caen gordos. No, dicen nosotros mismos. Estamos gimiendo dentro de nosotros mismos porque nos pasa de todo, tenemos problemas. En el trabajo hay problemas, en la economía hay problemas, en la salud hay problemas, con la pareja hay problemas, con los hijos hay problemas, ¿sí o no? Y nosotros gemimos, dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, cuando nuestros cuerpos sean transformados y no tengamos ya este cuerpo, no tengamos ya esa tendencia a culpar a Dios, a culpar al diablo, esos celos, esos pleitos, ese odio, esa apatía, ese desánimo. Porque en esperanza, dice el 24, fuimos salvos. Dios ya nos libró de todo esto. Pero parece que no, ¿verdad que sí? ¿Dios ya nos libró de la muerte? ¿Sí o no? A ver. Sí, Dios ya nos libró de la muerte, pero como quiera nos vamos a morir. Dios nos libró de las enfermedades, de todas, dice la Biblia, por su llaga nosotros fuimos curados ya. Entonces, ¿por qué nos seguimos enfermando? Porque en esperanza fuimos salvos. No es ahorita. Luego dice, pero la esperanza que se ve, ¿qué dice? No es esperanza. No, si ya no te murieras, ya no es esperanza. Si ya no te enfermaras, ya no es esperanza. No, nosotros tenemos la esperanza de que va a venir Jesús y que un día vamos a tener unos cuerpos diferentes y ya no va a haber más llanto, ni más dolor, ni más clamor, ni enfermedades, y las primeras cosas habrán pasado y Dios mismo va a enjugar las lágrimas de los ojos de cada uno de nosotros. ¿Por qué vamos a estar llorando? Porque todo el tiempo estuvimos aquí gimiendo y llorando y esperando que llegara aquel día. Pero es una esperanza que tenemos y que debemos mantener. Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquel día en que nuestro Dios va a restaurar todas las cosas a como Él las hizo originalmente, buenas y hermosas, conforme a su perfecta voluntad. En Romanos 11, no lo buscan, hermanos, después de que Pablo está hablando de los planes de Dios y entiende, dice, entonces sujetó a los judíos en desobediencia para que nosotros fuéramos obedientes, y luego los otros, y empieza a alabar a Dios. Y a mí me gustó leer esto al final. Cuando entendí, dije, entonces Dios no quiere que nadie se muera. Por
Por eso Jesús vino y andaba resucitando a los muertos. Entonces Jesús no quiere que nadie esté enfermo. Por eso Jesús venía y andaba sanando a los enfermos. Pero entonces seguimos muriendo y seguimos enfermando porque estamos esperando el tiempo a que Dios cumpla su promesa y Jesucristo regrese y vuelva todas las cosas a como eran antes. Y dijo el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Démosle un aplauso fuerte a Dios, porque Él es bueno, hermanos. Él es bueno, bueno, bueno. Gloria a Dios.